Hola Libra, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Libra, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 14 al 20 de febrero de 2022. Para Libra, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensajito hay para vosotros esta semana de San Valentín, esta semana del amor, de la amistad, de ese amor propio que es tan importante y ese amor a la vida? Vamos a ver, Libra, qué mensajito hay para vosotros esta semana. Lejos, muy lejos de aquí. Y nos hablan de fantasía creativa. Os están haciendo una gran llamada a la creatividad esta semana, Libra. Además, mirar justamente el número 30, en ese aspecto unimos los números 3 más 0 sería 3 y nos darían esos arcanos mayores a la emperatriz, que justamente nos habla de esa misma creatividad, de dejar volar la imaginación, de todo lo que implique crear, no solo en el aspecto más artístico, aunque también nos hablan de esa fantasía más creativa, pero de todo lo que implique crear, lo que vosotros deseáis crear, en esa vuestra realidad, manifestar realmente en vuestra vida aquello que vosotros deseáis. Es como, es una llamada grande, Libra, a dejar volar la imaginación, a estar realmente receptivos, abiertos a toda esa inspiración, a toda esa canalización, a todas esas nuevas ideas y de quizá esas conversaciones o esas relaciones, en cómo relacionáis, en cómo podéis también obtener esa información por parte de otras personas, en alguna conversación, es ir captando de ese día a día, de esos momentos más rutinarios, más normales, digamos así, que pueda llegar toda esa información a vosotros. También lo veo muy en esa llamada a que podáis tener ese contacto con la naturaleza para también crear en esa calma, en ese sosiego, en ese momento de serenidad, que pueda estar también esa gran inspiración y dejéis volar, como digo, en ese lejos, muy lejos de aquí, esa fantasía creativa. Lo veo mucho en esa conexión para quizá con otros planos más sutiles también, pero en ese desconectar de esta realidad más terrenal o de las situaciones más rutinarias incluso, aunque veo mucho también el que en esas situaciones, como os decía, más del día a día, más de la rutina, también puedan llegar esas ideas o esas inspiraciones también. Pero el quizá hacer algo diferente, como os digo, en esos paseos a la naturaleza, en ese contacto con las plantas, con los animales, con las mascotas también, es una petición realmente esta semana a estar realmente receptivos y abiertos a que llegue toda esa información, todo ese caudal de ideas para poderlo luego manifestar, para poder crear vuestra propia realidad o en esos proyectos aquello que vosotros realmente queráis realizar. Es como que vais a estar muy inspirados esta semana y con esa creatividad ahí intensa. Es lo que estoy viendo, que os permitáis ese momento de soñar despiertos con esos anhelos, esos deseos, esos sueños. Mirar, ese número 3 también en la emperatriz veríamos ese planeta Venus en ese aspecto de esos sueños de realizados, de esos deseos que se quieren ver realizados también. Entonces es un poco justamente esta semana de ese planeta Venus, en ese aspecto del amor, en ese amor a vosotros mismos y con ese amor, con ese cariño, con esa dulzura, esa amabilidad, esa comprensión y compasión, estar receptivos y abiertos a todos esos mensajes y todos esos regalos en forma de ideas que os vienen a dar también esta semana, Libra. No sé, veo proyectos realmente creativos si estáis atentos y receptivos a todos esos mensajes y a toda esa inspiración que está ahí disponible para vosotros esta semana, Libra. Vamos a ver qué más mensajitos os dan.
mirar, momento de celebración, momento, os lo he dicho antes también, de relacionaros con otras personas. Es como salir quizá de a lo mejor ese momento más de introspección o de esa soledad o aislamiento del que a lo mejor vinieseis hasta el momento, porque es momento de compartir con los demás, de celebrar con los demás, de relacionaros con los demás, que es de lo que nos hablaría también esa emperatriz que os hablaba yo con el aspecto de los números. Es ese, y volvemos a un número 3, o sea, en este aspecto de recoger la cosecha por el trabajo que se ha realizado anteriormente, conjuntamente incluso con otras personas, para que el resultado pueda ser más provechoso, más en esa abundancia, en esa prosperidad también, esa belleza, esa alegría, esa semana de disfrutar. Lo veo mucho en ese disfrutar, en ese compartir con los demás y, como os comentaba antes, en esas relaciones que tengáis con los demás, poder obtener quizás esas nuevas ideas, otra visión, otra perspectiva, esas nuevas inspiraciones también. Mirar, os va a favorecer esa conexión para con esos reinos más sutiles y también esa conexión para con el infinito de una forma inteligente para poder dar forma quizá a todas esas ideas, a todas esas señales que os están mandando y poderlo luego plasmar en esos proyectos o en eso que queráis vosotros crear, en esa fantasía más creativa. Os va a favorecer mantener el control de vuestras emociones y de atención a no actuar por impulsos. Por eso es como os decía con la emperatriz, de mantener esa actitud receptiva y abierta, pero no en la desesperación de ¡ay, quiero crear y que me llegue esa idea!, porque así forzándolo no va a llegar de forma natural. Y puede que lo que estéis creando nada tenga que ver con lo que realmente os vaya a dar vosotros realmente luego esa satisfacción. Aquí estamos hablando de mantener el control realmente en ese aspecto de encontrar esa fortaleza en vuestro interior, pero saliendo de cualquier tipo de ansiedad o de desesperación o de impaciencia. Se trata de, como os decía con el tema de la emperatriz, con ese cariño, con esa amabilidad, con esa compasión, con ese amor a vosotros mismos, viendo esa belleza que os rodea y que hay en vuestro entorno, poder obtener la inspiración también en ese contacto con la naturaleza que os decía. Me viene mucho el aspecto de las plantas, las flores, pues poder crear también vosotros esa belleza a la vez, en esa fantasía más creativa. Donde veo el desafío o el reto, lo que os puede estar bloqueando, quizá por un lado la impaciencia y por otro lado lo que veo mucho es que seáis muy estrictos o muy rígidos con vosotros mismos, Libra. Es como que os exigís a vosotros mismos quizá un grado de perfección y ese es el desafío o el reto, intentar hacerlo dentro de ese equilibrio. Quizá hay que cambiar un poquito esa forma o esa actitud en cómo hacer las cosas, ponerle un poquito más de cariño, un poquito más de amor, de esa chispa de calidez también, porque veo como que el desafío y el reto pueda ser que se haga todo desde ese aspecto más estratégico, más de esa idea, cómo darle esa forma, pero desde ese punto quizá más teórico y más frío, digamos, y os estarían pidiendo un poquito más de calidez. Por eso veo el tema de quizá disfrutar haciendo lo que estáis haciendo, no solo buscando cuál va a ser ese beneficio más económico o lo que vaya a ser más productivo o lo que os vaya a dar más beneficios, sino intentar mantener ese equilibrio también, ese ser justos tanto para con vosotros como con las personas que estén implicadas, y lo veo mucho en ese ser justos con vosotros, de no trataros quizá con tanta rigidez o con tanto autoritarismo a la hora de que os marquéis un objetivo o un propósito y que hasta que no se consiga forcéis la situación al extremo de dejar de disfrutar con ella. Por eso os dicen lejos, muy lejos de aquí, con esa fantasía creativa, pero disfrutando del proceso, disfrutando de ese momento, Libra, no llevándolo al extremo del control de querer conseguir aquello que os habéis propuesto sí o sí, pero no de una forma inteligente. Por eso os va a favorecer encontrar esa fortaleza, esa conexión con el infinito, pero siempre actuando desde una forma inteligente, no estrictamente, no en lo estricto o no en lo rígido,
Eso es lo que veo como desafío y reto. Quizá ponerle un poquito más de calidez a ese proyecto, a eso que vayáis a crear para que lleve esa vuestra vibración, esa vibración de amor, que es lo que pueda luego transmitir también a los demás. Y lo que veo, a lo que vais encaminado quizá es a que os toméis un poquito más de tiempo para ese aspecto más de introspección, de iluminar, mirar esa parte quizá más rígida, esa parte más fría, esa parte más intolerante que tengáis para con vosotros mismos, pero que automáticamente también podéis hacerlo con otras personas, quizá de forma inconsciente, no hablamos de una forma consciente, pero sí que es cierto que aquí hay algo que iluminar con respecto a ese punto más frío, más tajante o más rígido que se puedan tener en esas actitudes. Por eso os decía que el desafío y el reto es encontrar ese equilibrio en el ser más justos tanto para con vosotros como para con las personas que puedan estar implicadas en estas situaciones, porque lo veo aquí que es una semana en la cual relacionaros con otras personas. Entonces, para que lo podáis llevar de la mejor forma. Disculpad, Libra. Y lo que os decía, se trataría de dar luz, yo lo veo mucho en el aspecto de dar luz a ese aspecto quizá más rígido o más poco flexible o intolerante con respecto a esas creaciones a lo mejor para con otras personas también, entender o empatizar con el punto de vista del otro. Por eso me venía con el tema de la emperatriz, ese poner amor realmente, esa comprensión, esa compasión también y ese cariño a todo lo que se pueda estar haciendo. Y es hacia lo que veo que vais dirigidos, a tomaros quizá ese tiempo para poder iluminar esa parte quizá más fría o más estricta y poder llegar a esa moderación o en esa sabiduría, esa enseñanza realmente a poderlo gestionar de una mejor forma. Y aquí veis el consejo otra vez, el consejo es en ese ser paciente, en ese realmente mantener en equilibrio vuestras emociones para no perder el control a la hora de que se nos vaya la mano, digámoslo de alguna forma, en el aspecto de ser muy tajantes o muy fríos o muy intolerantes o poco empáticos con las opiniones de los demás o con ese punto de vista de los otros. E incluso, Libra, para con vosotros mismos, que estéis siendo muy estrictos o muy perfeccionistas con aquello que estéis realizando o queráis llevar a cabo o manifestar y crear, y esa rigidez lo que hace es que os desconecte realmente de esa inspiración, de realmente que lleguen esas ideas porque no estáis relajados, porque estáis tensos, entonces no puede llegar de forma fluida toda esa información, todas esas señales que puedan estar en ese vuestro día a día. Por eso el consejo es mantener en equilibrio vuestras emociones y dejaros llevar por vuestra intuición, porque es en esas señales y a través de vuestra voz interior donde os vaya a llegar toda esa creatividad también. Lo que no estéis viendo, que no hace falta ejercer ese control o esa rigidez, porque basta con que confiéis en vosotros mismos. Quizá, Libra, ese perfeccionismo, ese quererlo tener todo controlado, que no se nos escape ningún pequeño detalle para que todo salga perfecto, es lo que os lleve a esa desconexión y a que os están llamando a trataros con un poquito más de cariño a vosotros mismos y conjuntamente a las personas con las que podáis estar colaborando también. Lo que no estáis viendo es que tenéis toda la capacidad de poder conseguir o hacer frente a cualquier desafío, a cualquier obstáculo, a cualquier reto que se pueda presentar en esa creación, en ese proyecto, en aquello que queréis manifestar, pero se trata de que creáis en vosotros, de que confiéis en vosotros y de que mantengáis también ese equilibrio entre las diferentes fuerzas para no caer en la apatía o en rendiros, pero tampoco en llevarlo todo al extremo de la rigidez, que es donde yo estoy viendo ahí ese desafío y ese reto. Realmente este rey de espadas sois vosotros, Libra, en vuestro elemento aire. Entonces es no llevar ese empuje de acción de este rey en este aspecto más masculino, llevarlo al extremo de la rigidez o la intolerancia que os vaya a hacer desconectar realmente de esa inteligencia más divina, podemos decirlo así. Vamos a ver qué más mensajitos. Es como que se trata de que os relajéis, de que os vayáis a ese lugar lejos, muy lejos de aquí, en esa desconexión de cualquier tipo de preocupación o de estado más mental, para que de dentro de vuestro interior y de vuestro corazón aparezca este maestro
este sabio que hay dentro de cada uno de vosotros, Libra, para poder manifestar a través de vuestra intuición todo aquello que vosotros realmente queréis conseguir. Y tenéis ahí garantizado el éxito y el triunfo dentro de que confiéis en vosotros, de que os pongáis en marcha y automáticamente la carta del carro también nos habla de ese avance, de ese equilibrio en movimiento. Si tú vas en bicicleta, mientras tú vas pedaleando y vas en movimiento, vas manteniendo el equilibrio. En el momento en que te detienes es cuando ya puedes caer de un lado o de otro. Entonces mantén esa conexión para seguir avanzando, para no quedarte en el bloqueo de esa rigidez o intolerancia que es la que yo estaría viendo ahí. Que quizá podáis estar siendo muy duros con vosotros mismos para llegar a esa perfección y que entendáis que todo es perfecto tal y como es en realidad, sin necesidad de desgastarse tanto y que incluso esa acción la podáis también ejercer con las personas con las que os estéis relacionando o con esos socios o con quien vosotros estéis llevando a cabo algún tipo de proyecto o emprendimiento también. Mirad, este es que se ha quedado ahí en el aire. Dejarlo estar. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es, y el mundo y el planeta a la situación que cada uno pueda estar viviendo. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, tu vida se transformará de manera mágica. Si sales de ese pensamiento más rígido, más intolerante, más inflexible y más frío, determinado, y con ese juicio quizá tan duro para contigo o para con lo que estés creando o las personas con las que te relaciones, pues tu vida se transformará de manera mágica, pero hay que cambiar ese pensamiento también, esa forma de actuar, ese juicio, esa visión o esa expectativa que se tiene con respecto a lo que se vaya a conseguir. Y que os vayáis a ese lugar lejos, muy lejos de aquí, tanto en ese aspecto de imaginación y de dejar volar vuestra imaginación y de desconexión, como también que os podáis tomar ese tiempo de una escapada, de salir del día a día y de vivir de alguna forma en otro escenario, y lo veo muy relacionado con la naturaleza, para coger también toda esa relajación y esa nueva inspiración. Bueno, ahora vamos a ver qué mensaje nos dan. Estamos en esa semanita de San Valentín, pues un mensajito que nos den referente al amor propio, qué tan importante es, y también un mensaje para Libra que está en pareja y Libra que no tiene pareja. Vamos a ver, referente al amor propio, qué mensajito hay para Libra. Este de aquí. Para Libra que tiene pareja. Este de aquí, y Libra que no tiene pareja, este de aquí. Vamos a ver, referente al amor propio, que determina mucho también cualquier otro ámbito de la vida, no solo el sentimental, esta de aquí. Y para Libra que tiene pareja, para Libra con pareja y Libra que no tiene pareja. Es esta de aquí. Muy bien, pues mirad, Libra, referente al amor propio, os sale la carta del juicio, o sea, es un momento de gran renovación y de renacer con respecto a esa forma en cómo os amáis a vosotros mismos. Ese es el desafío y el reto, y a lo que vais encaminados es a dar luz a esa parte de falta de amor propio y autoestima que probablemente hay en vosotros, y que por eso os tengáis que esforzar tanto y llegar a esta actitud tan rígida para creer que es la forma en cómo vais a conseguir vuestros objetivos, porque sintáis que de una forma natural, relajada, no pueda llegar toda esa inspiración y toda esa fantasía que estaríamos viendo ahí con las hadas. Así que os están mandando esas señales realmente, por eso ese aspecto de estar receptivo y abierto a todos esos mensajes que os están dando, quizá en la forma en cómo os estáis relacionando con los demás y con vosotros mismos, para poder evolucionar, para poder hacer ese cambio de actitud con respecto al valor que os dais a vosotros mismos.
Y os dicen: no me tomo nada personalmente. Nada de lo que otros digan o hagan tiene que ver conmigo. Esa conciencia me inmuniza en la interacción con los demás y me mantiene a salvo de sus opiniones y de su veneno emocional. Hablábamos mucho de ese aspecto de cómo relacionaros con los demás, quizá también en qué aprendizaje, qué enseñanza os vienen a traer en ese resurgir de la opinión que puedan tener los demás para con vosotros. Que no os lo toméis como algo personal, porque cada persona también tiene su batalla personal, podemos decirlo así, esos conflictos internos. Entonces, no tomártelo como un ataque hacia tu persona, sino que esa persona algo tendrá que ver en su interior también. Pero eso ya no es algo que te ocupe a ti. Entonces, coger la conciencia de hacer los cambios y en ese aspecto de evolución para contigo mismo. O sea, que en esa interacción que tú haces con los demás te sientas a salvo y no sientas que tienes que estar defendiéndote ni que tienes que estar en esa rigidez, y mejor no actuar por impulsos y mantener ese control, que es lo que veríamos aquí que te iba a favorecer. Escuchar esa voz interior para actuar de una forma inteligente y llegar a este equilibrio de las emociones, pero realmente de una forma sabia. Por eso era: déjalo estar, acepta que cada persona sea como realmente es y tú ocúpate de mejorarte tú, porque automáticamente esa vibración también te va a unir con personas que estén en esa misma, digamos, vibración también. En esa misma etapa puedes hacer frente a cualquier obstáculo, a cualquier desafío, sea cual sea la situación que se pueda estar presentando, pero siempre de una forma inteligente y siempre avanzando en ese aspecto de evolución, de mantener así el equilibrio. Para Libra que tiene pareja, mirar, aquí veríamos con la templanza ese equilibrio en las emociones, ese momento de comunicación, quizá conversaciones que hay pendientes que sería el momento de retomar y de poder hablar con esa calma para que se pueda dar también ese cambio, esa evolución en lo que es la relación. Y también lo veo mucho en el aspecto de ante cualquier situación más difícil de la que se venga en la misma relación de pareja, quizá por esa rigidez o por esas exigencias que igualmente que las tienes contigo las puedas estar exigiendo a tu pareja también, pues nos hablarían de ese aspecto de reconciliación, de que a través de mantener ese equilibrio en las emociones y de ese, ¿cómo os digo? Ese como claudicar o aceptar esos errores o esa parte en la que a lo mejor tú te puedes mostrar un poco más inflexible, de ahí ese aspecto de templanza, de mantener ese equilibrio, de no irnos a los extremos, porque si no, esa cuerda se puede tensar demasiado y se puede romper. Entonces nos hablan de ese fluir en lo que son las emociones y de esas conversaciones y estar abiertos a que se pueda dar a llegar a ese acuerdo, a ese punto medio. Es como en ese tira y afloja, pues una vez tú cedes y otra vez cede tu pareja para poder mantener ese equilibrio. Y os hablan de atraer a vuestra alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Aquí lo veríamos en ese aspecto de en la pareja, en la relación, para que se pueda generar esa atracción, esa unión, esa reconciliación, pues poder fluir, poder mantener ese equilibrio en las emociones y esas conversaciones que puedan haber pendientes de tener para poder comprender de dónde viene quizá esa rigidez o esa pérdida del control, ese querer ejercer la fuerza o todo forzado y que no se llegue realmente a ese entendimiento. Y Libra que no tiene pareja, mirar, os sale la carta de la fuerza, nuevamente la tenemos aquí, y la carta de la confianza. Yo veo mucho que Libra que no tenéis pareja, podáis estar de alguna forma intentando forzar esa situación de tener pareja, pero porque, sabéis, como ya como una obsesión, ya sin que ni tan siquiera sea algo que se haga de forma consciente. Me parece como lo estoy sintiendo como un automatismo, o sea, es algo autómata. Es que yo quiero tener pareja, pero si tú te paras a reflexionar, a hacer ese momento de introspección, de escuchar tu voz interior y te preguntas a ti mismo por qué quieres tener pareja, qué es lo que te motiva realmente a decir o a sentir que es
que quieres tener pareja, probablemente no encuentres la respuesta, es la sensación que me da. Por eso lo veo como en ese aspecto de impulsividad y de que porque es lo que toca o porque es lo que todo el mundo quiere o porque es lo que mi familia le gustaría. En fin, lo veo como todo muy condicionado, muy forzado, cuando en realidad quizá ni tan siquiera vosotros sabéis cuál es la motivación que os mueve a querer tener esa pareja. Lo que sí es que os piden que tengáis esa confianza. Esta situación necesita que tengas fe, que tengas la fe, la confianza de que en el momento exacto llegará la persona justa y que en cómo tú te des ese amor a ti mismo, en cómo tú te ames a ti y en la, digamos, actitud que tú tengas en ese aspecto de que llegue una persona a tu vida, es el tipo de persona que va a llegar y es la enseñanza que te va a traer. Entonces, confía, ten fe, que va a llegar la persona que tiene que llegar en el momento justo y mientras tanto, con este amor propio, en este renacer, en este no llevar esas actuaciones a la fuerza, sino de una forma inteligente crear esa conexión para contigo mismo, para contigo misma, para que se dé este gran resurgir, este gran renacimiento en la forma en cómo tú actúas a la hora de poder tener una pareja. Si tú estás forzando las situaciones y en esa desesperación, va a llegar alguien en la misma situación que fuerza la situación y en la misma desesperación y al final se van a crear relaciones tóxicas. Por eso confía que todo llegará en el momento justo. O sea, todo llegará en el momento en que tú estés preparado, en que tú ya mantengas ese control para contigo mismo y que realmente te rijas por los dictados de tu corazón. En función del amor que tú te des a ti mismo, que pueda llegar ese amor también. Por eso te dicen, déjalo estar, mantente positivo, pero acepta la situación como está ahora, porque es un momento de introspección para ti, de aislamiento o de soledad, pero para encontrarte contigo mismo en realidad, para que puedas iluminar esa parte quizá más rígida, más tensa, más de utilización de la fuerza o del descontrol de tus emociones, para luego poder estar en esa armonía, en esa receptividad, pero totalmente liberado de cualquier tipo de tensión o de forzar la situación a la hora de que pueda aparecer alguien en tu vida en este aspecto más sentimental. Libra, este ha sido vuestro mensaje. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Libra, que paséis una feliz semana de San Valentín y, por supuesto, feliz día.